tenés razón, pero se queda en negro. Hola, hola, a ver si podemos grabar y transmitir este pequeño video introductorio sobre el tema de los grupos que forma parte de este módulo, grupos y sociometría. A ver si me puedo poner más cómodo. Bueno, voy a dar un panorama muy general que abarca distintos enfoques, pero obviamente no lo voy a desarrollar. Simplemente los menciono para que los tengamos presentes, para que despierte la curiosidad que pueda tener cada uno, para después poder ampliar y profundizar. Y sobre todo, esto es una especie de caldeamiento verbal para lo que van a hacer ustedes ahora, que es el test sociométrico. Bueno, voy a dividir lo poco que le voy a decir en dos partes. Uno es qué son los grupos, la clasificación, y lo otro es los distintos abordajes para la comprensión de lo que sucede en el grupo. O sea, el objeto en sí, que son grupos, y la investigación y los marcos teóricos para la investigación. A grandes rasgos, voy a hacer una clasificación muy gruesa. Tenemos el grupo primario. El grupo primario es la familia, las relaciones fraternas y parentales. La mayoría de las normas que rigen la conducta no están escritas, pero son patrimonio de la cultura. Ideología, religión, normas morales, etc. Los grupos secundarios son en la vida adulta, institucionales, como educación y trabajo, y las normas generalmente en las instituciones, en la educación, en el trabajo, son transmitidas verbalmente a través de protocolos escritos. Las relaciones en estos grupos son asimétricas, o sea, existen jerarquías, existen que a su vez tienen que ver con la asignación de roles. Hay reglamentos acordes con el objetivo de la institución o empresa, y hay una convocatoria institucional para que se forme parte de esos tipos de grupos. Un ejemplo rápido, la Escuela Mexicana de Psicodrama es una institución que forma psicodramatistas y hace una convocatoria para quienes puedan interesarse en aprender este enfoque para el trabajo psicológico con diferentes tipos de grupos. Y existen los grupos autoconvocados, son pocos, pero hay normas donde el propio grupo produce sus normas, ¿no? Hay una integración de los miembros a través de los objetivos y con libre discusión. Los liderazgos son compartidos. Estos grupos son difíciles porque son grupos de aparentemente pares, pero que siempre subyace, aún entre pares, la problemática del poder, pero que no está especificada, no está esclarecida. Bueno, el grupo, uno de los aspectos fundamentales que tienen que ver con lo que nosotros hacemos es el grupo operativo de Pichon-Rivière. Este grupo tiene algunos parámetros muy claros de su funcionamiento: afiliación y pertenencia, cooperación versus competencia, aprendizaje y comunicación. La actividad es regular, cara a cara, y para Pichon-Rivière hace falta, es importante, la mutua representación interna. Cada cual de los miembros de un grupo operativo siempre tiene presente al grupo, de alguna manera, o a algunos miembros en particular específicamente. Y acá se da también el fenómeno que puede haber tele o puede haber transferencia. Pichon-Rivière lo menciona, solo que su definición de transferencia no es la misma que tenemos nosotros. Hay un cambio en su interpretación, lo ve como un problema puramente desde el psicoanálisis. Y Pichon-Rivière fue básicamente un psicoanalista que abrió las puertas del psicoanálisis a poder trabajar con grupos amplios y con la psicología social.
Bueno, en este grupo se opera cara a cara. Eh, Son grupos que generalmente tienen que ver con la reunión en círculos. Y los grupos son los que tienen que abordar la tarea y discutir sobre ella y crear ellos mismos los mecanismos de aprendizaje de la tarea. El coordinador lo que hace es facilitar estas discusiones y a menos que exista también una figura docente, como era en el caso de Pichon Rivière de la escuela, que él daba una clase teórica con los conceptos básicos y luego se reunían en pequeños grupos con sus correspondientes coordinadores, cuya misión era ayudarlos a que discutan esos conceptos sin dar él sus opiniones y haciendo que el grupo progrese y haciendo señalamientos sobre los mecanismos de ellos de interacción. Ahora, si vamos a tomar las grandes corrientes para ver qué les pasó en relación a los grupos existieron siempre en la historia, pero no fueron tomados como un objeto específico de abordaje para ser estudiados como un objeto digno de estudio específico. Esto recién a partir de 1900 aparecen distintas clasificaciones y aparecen los grupos como tal, que incluso la palabra grupo no estaba muy integrada al lenguaje, pero sí todo el mundo sabía que había grupos, nacemos en grupos. Y por ejemplo, como antecedentes históricos de la existencia de grupos, estaba el grupo de los caballeros de la mesa redonda de don Arturo, ¿no? Pero es un ejemplo didáctico nada más, donde se reunían ellos discutiendo cara a cara, pero ahí el rey Arturo tenía un papel par, se dice, o así dice la leyenda. Bueno, el psicoanálisis específicamente no toma al grupo como un objeto epistemológico de conocimiento. En el psicoanálisis se considera que lo central es la aportación de cada individuo hacia lo que trae consigo, en relación con otros, que cada uno tiene sus propias historias. El coordinador tiene la tendencia, en el caso del psicoanálisis, a realizar interpretaciones hacia el individuo, señalando a veces la influencia que pudiera tener lo intrapsíquico en las conductas, cuando el objetivo del grupo orientado psicoanalíticamente es terapéutico. En la práctica se considera que esto no es un psicoanálisis de grupo, sino que es estudiar y actuar en un grupo en torno al psicoanálisis. Pero insisto, el objeto de estudio no es aprender lo que pasa en el grupo, sino que aprender cosas específicas que tienen que ver con el conocimiento y la formación de los psicoanalistas. Si el grupo es educativo o de formación, ¿no? Se centra en el rendimiento del aprendizaje, de las teorías y las técnicas. Tenemos después de esto un surgimiento muy importante en la historia de los grupos, que es Kurt Lewin y la teoría del campo. La conducta, según Kurt Lewin, depende de un campo de fuerzas que se encuentran en tiempo presente. Da poca importancia a las historias individuales de los integrantes como factor de desarrollo. O sea, la teoría del campo Kurt Lewin surge un poco en controversia con las teorías psicoanalíticas de que todo tiene que ver con la historia además del individuo y que él va a actuar de acuerdo a su historia parental, familiar, etc., dejando de privilegiar tanto la historia y privilegiando más el presente. En Kurt Lewin se basó bastante Pichon Rivière para sus teorías. Bueno, como decíamos con el grupo de Pichon Rivière, tenemos Pichon Rivière y sus discípulos. José Blecher, Fernando Ulloa, Armando Bauleón. En el grupo operativo de Pichon Rivière hay un entrecruzamiento entre la horizontalidad y la verticalidad. La verticalidad es la historia que cada uno de los sujetos trae consigo. La horizontalidad es lo que se produce en el momento que el grupo está funcionando. José Blecher definió una vez la conducta como la resultante entre la historia y la situación. Cuando el grupo está reunido es una situación, pero cada uno de los sujetos que está reunido tiene su propia historia.
depende de la interacción entre ambos, cómo va a funcionar ese grupo en ese momento presente. Entonces, como les decía, hay un entrecruzamiento entre estos dos aspectos, la historia y lo presente. Existe un concepto muy importante que es la pertenencia de lo que se está haciendo y la pertinencia. ¿Hasta qué punto la tarea es pertinente? Y con respecto a la pertenencia, ¿qué sentimientos de pertenecer, de formar parte de un grupo? Esto lo podemos ver nosotros mismos aquí en la escuela. Hay gente que va adquiriendo cada vez más sentido de pertenencia. La pertenencia se expresa por el nosotros, ¿no? Por ejemplo, en una empresa donde la gente se identifica con los fines de la empresa o la institución, las frases empiezan con nosotros los que hacemos es tal cosa. En cambio, cuando nomás se forma parte, pero no hay sentimiento de pertenencia, el individuo que está en esa empresa o institución dice, no, lo que pasa es que aquí las normas y las reglas son tales y tales. Aquí es como si dijera, en este país, ¿no? Pero no en mi país. Acá es importante, en el grupo operativo, la relación con la tarea, con el grupo y con el coordinador. Aquí y ahora y las emergencias del grupo. Emergencias no en cuanto a sentimientos de urgencia, sino que lo que emerge en cada momento dentro de lo que está pasando en el grupo. Voy a mencionar aquí la Gestalt. Fritz Perls no consideraba el grupo como un elemento tampoco de abordaje epistemológico. Muchas veces decía de que el grupo, o tratar de entender las cosas desde lo que pasa en el grupo, era una manera de tapar, de ocultar la responsabilidad individual y la responsabilidad que tiene cada uno. Entonces, en el modelo gestáltico instituido por Fritz Perls, la relación del coordinador o terapeuta era de a dos. Cada uno expresaba o no podía, o si podía expresar los sentimientos, lo que le pasaba, y en el sistema gestáltico se hace una escena con técnicas gestálticas que también son técnicas de acción. Ahí Fritz Perls tomó de Moreno muchas de las técnicas psicodramáticas, aunque al principio no le dio los créditos que le correspondían, donde se hace un trabajo, pero es una relación coordinador con el individuo, y el resto del grupo es un espectador que participa más o participa menos en la medida que se identifica con la persona con la que se está haciendo el trabajo gestáltico. O sea que la Gestalt hace su trabajo en grupo, pero no en relación a lo que acontece con todo el grupo. Hay desde luego intentos de los gestaltistas modernos de subsanar o de corregir, y se habla de un psicodrama gestáltico o cosa por el estilo, que puede ser un intento de algunas personas de juntar estas dos cosas, ¿no? Bien, con respecto al psicodrama, que es lo que nos ocupa acá, es aprendizaje y enseñanza en acción. Hay un registro de las emociones y sentimientos, hay una conceptualización de lo que pasa, pero siempre es primero la acción y después las palabras que van a explicar por qué se tuvo o se hizo esta acción. Hay emoción, hay percepción de los mensajes de otros y hay emisión de los mensajes propios. Eso lo van a ver ahora con mucha claridad en el test sociométrico. Y otro de los ejes en psicodrama es el desarrollo de la espontaneidad, que pues a esta altura del partido ya saben ustedes en qué consiste, y la posibilidad de poder ser coherente con uno mismo, de poder expresar cosas sin temor a una represalia por expresarlos, o sin temor a que se produzca algo malo, simplemente siendo coherente consigo mismo, y también toda la posibilidad de encontrar soluciones nuevas a situaciones viejas. O inventar cosas nuevas ante situaciones nuevas, que es la otra alternativa que
ahora, por ejemplo, estamos viviendo en el país y en el mundo una situación nueva, frente a lo cual es un verdadero desarrollo un desafío a la espontaneidad de todo el mundo. Bueno, y la otra cosa importante en el grupo del psicodrama es la importancia de los vínculos, que también, como lo que planteaba Pichon Rivière, es vínculo y Moreno, obviamente, porque fue Moreno el que creó todo esto, este último mecanismo, que es vínculo con la tarea, vínculo con el grupo, vínculo consigo mismo, en cualquiera de los órdenes en que se dé. Entonces, y falta una cosa importante de agregar, que el psicodrama tiene sólidos principios éticos. Tenemos con esto un panorama global, una síntesis sumamente apretada, y cada uno de estos temas es una provocación para que ustedes se interesen en poder desarrollar cualquiera de estos puntos con más profundidad en ciertos tiempos que podemos darnos. Y va a ser realmente un placer de que ampliemos nuestros conocimientos todos, viendo estos diferentes abordajes a los grupos, y van a tener ustedes también una idea muy clara del abordaje del psicodrama ahora con el test sociométrico. Bueno, voy a estar con ustedes en la clase, voy a estar con ustedes así como estamos ahora. Nos vemos al ratito, hasta luego.